Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crash, mi nombre es Alexis Reyes y en este video hablaremos del libro 1984 escrito por George Orwell. Entonces ahora hablaremos de 1984, libro escrito por George Orwell en el año 1949, que es uno de los libros más influyentes del siglo pasado y de que yo ahora daré mi reseña desde mi perspectiva. Es un libro para pensar, que cada persona puede darle su propia interpretación, así que yo hablaré de los hechos del libro desde mi perspectiva y en qué me generó a mí este libro. Entonces, este libro se movería dentro del género de ficción distópica. Esto quiere decir que explora la estructura social y política de un país, siendo claramente una ficción. Empecemos por la trama. Winston Smith vive en un país que está gobernado por un único partido político. Este partido político hace que toda la sociedad actúe bajo los intereses de él, bajo una constante vigilancia. Tienen monitores en las casas de las personas, tienen monitores en los puestos de trabajo. Cualquier persona que se sospecha que va en contra de los intereses del partido es detenida, es arrestada y desaparece para no volver a aparecer. Entonces, Winston Smith se rige bajo los intereses del partido, tiene una vida bastante monótona, hasta que dentro de su mente empiecen a aflorar pequeños pensamientos revolucionarios. Creo que es importante entender que el concepto básico del libro es una crítica al totalitarismo. Recordemos totalitarismo como este estado que es gobernado, mejor dicho, por un único partido político, impidiendo la intervención de otros partidos opositores. La historia podemos dividirla en tres grandes ejes. El primero, que para mí es el más interesante, es como la contextualización del mundo en el que vive Winston Smith, que enseguida, como ya dije, es un régimen totalitario, donde, bueno, eso queda bastante claro, donde nos explican conceptos como que, por ejemplo, el Estado raciona los alimentos que reciben las personas, donde hay monitores constantes que vigilan la actividad que están haciendo dentro de sus dormitorios, dentro de sus casas, donde ellos también nos explican que la persona no sabe si lo están vigilando, entonces siempre actúa con cautela ante ese terror, ese miedo de que alguien lo pueda estar vigilando y considere que esa persona está haciendo algo que va en contra de los intereses del partido. Y esto podría llevar a un futuro arresto. La propaganda, la publicidad, todo pasa por el Gran Hermano y vemos cómo es constante. Tal es así que nos explican, por ejemplo, que a los niños de la escuela los educan de tal forma que crean que el partido de Gran Hermano es como el ideal. Incluso en un momento nos explican cómo los niños de las escuelas son educados de tal forma que consideren a Gran Hermano como el ideal. Tal es así que muchos niños acusan a sus propios padres ante el partido de considerarlos de traidores al partido. Entonces muchos padres viven con temor de lo que sus hijos puedan escuchar o ver en sus casas por miedo a que puedan ser acusados después de traición al partido. Después también otro concepto que a mí me parece el más interesante y son los 2 minutos de odio. Vemos como en estos 2 minutos a las personas les muestran en la pantalla imágenes de una persona que el partido presenta como traidor al partido. Entonces, en esos 2 minutos, vos como espectador tenés que insultar a la imagen que el monitor te muestra, pero tenés que insultarlo con odio, con resentimiento, porque donde desde Gran Hermano perciban que vos no sentís odio hacia esa persona que te está mostrando, sino que percibís empatía, podés ser acusado de traidor. Después, el trabajo de Winston, por ejemplo, es señal de esta forma de control, porque Winston trabaja en un ministerio donde su función es reescribir textos que ya fueron escritos para que así, si una persona los consulta en un futuro, vean la noticia más actualizada. Voy a dar un ejemplo. No sé, hace 3 años en un diario se publicó que Alexis Reyes fue condecorado por una medalla. Resulta que 2 años después Alexis Reyes es acusado de traidor. Entonces, lo que el trabajo de Winston es reescribir ese artículo y en lugar de hablar de Alexis Reyes, hablar de, no sé, X persona, Daniel Reyes. Entonces, cuando una persona consulte un diario antiguo, no va a leer que Alexis Reyes, el traidor, fue condecorado, sino va a leer que Daniel Reyes, que nunca lo escuchó nombrar y posiblemente ni siquiera exista, fue condecorado. De esta forma, todos los libros que se han publicado, todos los artículos, todo el material escrito, es constantemente reeditado por el partido para que parezca que siempre tuvieron el control. Y esto hace que los niños del futuro, cuando lean el material, van a leer siempre la versión que tiene el partido actualizada en el momento. Después, otra cosa que me parece interesante comentar es que las muestras de amor quedan prohibidas. 2 personas se pueden juntar, casarse, tener hijos, pero tener hijos para que sean futuros reclutas del partido. Está prohibido el amor, está prohibido juntarse, salir a pasear en pareja, casarse, tener un matrimonio sin hijos. Toda esa parte romántica del matrimonio
queda prohibida por ley. Bueno, y esto sería un poco más o menos el resumen de lo que es esta primera parte, donde yo creo que es la más interesante porque como lector, te contextualiza del mundo en el que viven los personajes. O sea, está Winston, pero Winston no es lo más interesante de esta parte, sino lo más interesante es ver, bueno, cómo es el mundo, cómo se rige las leyes donde él vive. Creo que esto es interesante, la crítica al totalitarismo está clarísima en estas primeras páginas. Y después ya pasaríamos a la parte 2, donde Winston ya toma más relevancia como personaje. Entonces, después tenemos una segunda parte donde conocemos a Julia. Ya nos presentaron a Winston, sabemos que tiene pequeños matices revolucionarios, pero en realidad no queda más que en la teoría que en la práctica, o sea, no suele hacer nada más allá de lo que tiene que hacer. Pero conoce a Julia y ocurre algo, o sea, enseguida hay un enamoramiento entre Winston y Julia, y vemos como Julia influencia a Winston, no influenciarlo de forma negativa, sino que Winston se da cuenta que se enamoró, pero el régimen en el que vive, el partido en el que vive, no le permite justamente llevar como esa relación a un paso más romántico. Entonces empieza como a buscar formas de verse con ella, empiezan a verse en secreto, a dejarse mensajes a escondidas. Julia también se nos presenta como alguien que en teoría sigue las órdenes del partido, trabaja en el ministerio con Winston, pero también tiene ideas revolucionarias dentro de su mente, y todo esto es lo que hará que después entre Julia y Winston busque como una forma de unirse a un movimiento en contra del partido. Entonces, acá tenemos otro personaje que ya se nos había comentado en la primera parte, que es O'Brien. O'Brien trabaja con ellos y Winston, por pequeños matices que ha visto, cree que él puede estar en contra del régimen. Entonces, entre Julia y Winston contactarán a O'Brien y tras una pequeña conversación, ellos se unirán, o ellos creen que se unirán a lo que es una causa revolucionaria en contra de Gran Hermano. Y más que nada este sería el foco de esta segunda parte, el enamoramiento de Winston y Julia y la unión de ambos a una causa en contra del partido. Entonces acá tenemos un nuevo cambio en la historia. Acá tenemos Winston y Julia, son capturados por el partido, son acusados de traición, ambos son encerrados y aislados. Nuevamente acá la historia abandona a Julia, abandona a O'Brien para centrarse más en Winston, y nos describen lo que son actos de tortura en su contra. Es golpeado, torturado, maltratado, es humillado. Tan es así que no solo reconoce haberse querido unir a una causa en contra del partido, sino que reconoce cosas que ni siquiera sabe que son, pero reconoce por la desesperación a lo que es la tortura. Acá también descubrimos que O'Brien, aquel que ellos creían que era alguien que estaba en contra del partido, en realidad forma parte del partido y era un infiltrado, y lo que hizo fue como tenderles una trampa. Entonces acá lo que tenemos durante un gran número de páginas, la descripción detallada de lo que son las torturas, las humillaciones que sufre el personaje Winston, con el objetivo de que haga lo único que él se había negado a hacer hasta el momento, que era traicionar a Julia. Una vez que lo consiguen, el partido se da cuenta que la mente de Winston ya está corrompida y tiempo después es liberado. Entonces acá lo que tenemos es un epílogo. Winston está en libertad nuevamente, Julia también, ambos se reencuentran, pero ambos se han traicionado mutuamente, ambos se han vendido, digamos, al partido, y en este momento Winston trabaja fielmente para el partido, Julia también. Han abandonado cualquier interés revolucionario, han abandonado el concepto de amor, porque ya al mismo sentirse traicionados entre ellos, es como que ya perdieron esa chispa de amor que había entre ellos, y finalmente ambos son fieles seguidores al partido y al Gran Hermano. Entonces, dando como una opinión general del libro y del final del mismo, creo que es el final perfecto para la historia, porque creo que hubiera sido muy fácil, o que lo que mucha gente esperaría leer un libro así o ver una película de esta índole, es un final ideal, idílico, donde los malos sean derrotados, donde el partido caiga, donde la democracia vuelva y donde Winston y Julia terminen viviendo juntos en una casita teniendo hijos. Creo que al darle ese final al libro le hubiese como opacado un poco el mensaje de desolación que la historia busca transmitir. Creo que la historia se centra más que nada en sí, en Winston, pero en hablar de los peligros que representa un régimen político de esta índole. Entonces, si vos haces una historia enfocada en dar este mensaje, pero le transmitís al final un final perfecto, un final feliz, creo que estás opacando un poco el mensaje general de la historia. Por eso creo que el libro termina como tiene que terminar. Hasta acá mi reseña de 1984. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete. Me encantaría que me dejaras abajo en los comentarios tu opinión del libro, si lo leíste, si no, qué interpretación le das vos a la historia, o si no leíste el libro pero viste las 2 películas que hay, también me encantaría que me lo dejaras abajo y podemos hablarlo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.